a partir de ayer. En realidad empezaron... Que lo adelantaste. Sí, porque en realidad era una tregua falsa. Con Trump no se puede acordar nada. Recordemos Sí, que ya lo todos los dijimos ocho veces más o 8 menos, veces, que los pero planes de el paz público se renueva. No, no, y Los además oyentes. Trump se repite. El problema Claro, es que Trump se es repite. justamente indirectamente proporcional. Es decir, los oyentes se renuevan, se suman de a Y Trump millones, sigue mintiendo. pero Trump es coherente. Sí. Algo continúa y algo cambia. Muy bien, ¿y qué es lo que pasa en el fondo? Me gustaría, porque estuve mirando alguna prensa, sobre todo iraní, que sigo mucho a un portal del Tudeh, que es un partido político iraní. Lo que pasa, hay dos problemas, dirían los iraníes, que son muy defensores de su soberanía, Ujú, antiimperialistas furiosos, pero que no simpatizan tampoco mucho con un gobierno religioso, ¿no? ujú. Dicen que hay dos problemas. El problema fundamental, por supuesto, es el imperialismo, que sabe que Irán tiene una de las reservas más importantes de petróleo del mundo, quisiera controlarlas, no las puede controlar, como lamentablemente lo está haciendo en relación a Venezuela, o lo controla de alguna u otra manera en el Golfo Pérsico con las monarquías brutales que son socias de Estados Unidos, como Arabia Saudita, Omán, Qatar, Emiratos Árabes, todos esos, ¿ah? Que los controla en términos de negocio. Ahora le donó, Qatar le donó un avión a Estados Unidos, perdón, a Trump. Un avión le donó que sale 300 millones de dólares y se lo donó al gobierno de Estados Unidos, es decir, escandaloso. Pero a Irán no lo han podido controlar en su negocio. Entonces, esa es la razón fundamental por la cual son malos. Si fuesen hiperreligiosos, como lo son los de Arabia Saudita, pero hacen negocio con ellos, no son malos, ¿no? Muy bien, ese es el primer problema, es el imperio, por supuesto. Pero hay un Ujú. segundo problema, dicen los compañeros de Tudé, que recomiendo que busquen, que aunque está en inglés, hoy los buscadores traducen inmediatamente bastante bien. Lo que dice Tudé es que hay contradicciones internas dentro de el gobierno y de los sectores de poder de Irán. Algunos quieren llegar a un acuerdo con Estados Unidos y otros no. Obviamente, eh, los guardianes de la revolución, voy a explicar esto porque desde la revolución islámica del 79, Irán tenía un ejército, un ejército institucional que respondía a los gobiernos anteriores, incluso del Shah de Persia, que tuvo en su momento una etapa parlamentaria, a diferencia de Arabia Saudita, que nunca tuvo ningún parlamento ni nada, ¿no? El ejército persa o el ejército iraní tiene continuidad histórica, aunque lo fueron vaciando. Y paralelamente existe otras fuerzas armadas que son las de la Guardia Revolucionaria Iraní, que tiene dos secciones, una local y una internacional. Los guardianes, que son de alguna manera los más cercanos y los más financiados, o sea, el presupuesto de los guardianes, que no son solamente un ejército, sino empresas también de producción, etcétera, es más o menos el triple que el ejército de Irán. Y en general, en el ejército de Irán, eh, cada tanto ponen a un jefe de la Guardia Revolucionaria como jefe del ejército, ¿no? Hay una contradicción al interior de Irán entre quien quiere, defendiendo su soberanía, sobre todo el presidente de Irán, que quiere evitar que lo sigan bombardeando momentáneamente y llegar a un acuerdo respecto al tema de fondo, que es el paso por el estrecho de Hormuz. ¿Por qué es el tema Ujú. de fondo en este momento? Porque por ahí pasa un quinto de todo el gas licuado del mundo, también un 15-20% de todos los hidrocarburos del mundo, porque no salen solamente de Irán, sino también salen de Qatar, de Arabia Saudita, incluso hasta de Irak en el norte. En muchos de los buques con millones de barriles de petróleo atraviesan ese estrecho, que tiene de un lado a Irán y del otro lado tiene a Omán.
¿no? Otra de las monarquías absolutas religiosas sunitas, ¿no? Entonces, ahí hay un conflicto y aparentemente ese conflicto y dentro Irán hace que la guerra asimétrica que desarrolló Irán, muy exitosa contra Estados Unidos, consistió en fragmentar en un territorio de 90 millones de habitantes, que es Irán, secciones con cierta autonomía de combate. ¿Por qué? Porque si vos tenés un centro unificado y te bombardean el centro unificado, perdés de alguna manera gran parte de la coordinación de todos los nodos de combate, ¿no? Entonces lo que hizo Irán, que de alguna manera tiene una lógica actualizada de la guerra de guerrillas, es como si fuesen no células, pero sí destacamentos, regimientos autónomos que tienen poder de fuego propio y no necesitan consultarle a nadie cuando defenderse o atacar. Entonces, esta fragmentación que permitió a la República Islámica defenderse y obtener una victoria, si se quiere, política respecto a su guerra con Estados Unidos e Israel, digamos, victoria que hay que aclararlo, victoria consistente en que el objetivo del enemigo no pudo ser cumplido, que era destrozar institucionalmente Irán, tirar abajo sus instituciones, poner un títere... derrocar al gobierno, era. Derrocar al gobierno, poner un títere, condicionar sus ventas de petróleo, etcétera. Eso no lo lograron, por lo tanto, de esa guerra, de esa parte de la guerra, hay un acuerdo a nivel internacional, incluso de los medios norteamericanos, es que Trump fue derrotado, ¿no? Sí, y vos decís que el gobierno iraní se agrieta, pero el gobierno norteamericano también. No, claro, por supuesto, no. Si uno comparara ambas grietas, la de Estados Unidos es mucho más profunda. Lo que sucede es que la guerra es en territorio de Irán, no en territorio de Estados Unidos. Entonces, la grieta, para llamarlo de una manera, o estas diferencias que aparecen al interior de Irán, hacen que algunos sectores que dicen, bueno, yo ¿cómo voy a negociar con el tipo que acaba de asesinar a mi jefe? ¿No? Sí. Es bastante racional la conclusión. Y otros dicen, sí, realmente es terrible llegar a un acuerdo con estos tipos, pero tenemos que hacerlo porque de lo contrario van a seguir destruyéndonos la infraestructura y corremos el peligro de una debacle interna en términos sociales. A mí perdóname, Sí. Jorge, pero a mí me da la sensación de que en esa instancia, te lo pregunto así Sí. súper lega, ¿no? Sí. Que da la sensación de que Trump no se conforma con nada. Entonces, por más que le digan que sí a un acuerdo, después va a querer otra cosa. Bueno, es por supuesto, es una de las hipótesis que plantean los primeros, ¿no? Los de la Guardia Revolucionaria, y por supuesto es atendible. El tema es que ahí aparece el siguiente tema. Irán dice, bueno, nosotros tenemos que reconstruir todo lo que ustedes destruyeron, necesitamos plata para eso, ustedes se comprometieron con la plata y que nosotros queremos cobrar un peaje, junto con Omán, que está enfrente. Cobramos junto un peaje para que entren y salgan los barcos, y Estados Unidos, que negoció cualquier cosa, dice, bueno, está bien, los vamos a dejar de alguna manera que cobren. Quieren empezar a cobrar, los otros no quieren pagar, y entonces Irán le tira algunos cohetes, tampoco tan terribles, algunos drones, etcétera, y esos drones hacen que Estados Unidos tenga el justificativo nuevamente para empezar esta guerra imperial en esa región, que por supuesto las víctimas prioritarias son los iraníes, digámoslo, porque esto es una guerra teledirigida, que ni siquiera tiene combatientes. Murieron 13 soldados de Estados Unidos en toda la guerra, y murieron confirmados por el ejército iraní 8.000 personas. Digamos, No es ¿no? igual, muy desigual. Claro, ¿viste? Entonces, y de las 8.000 personas, 4/5 parte de ellos civiles, niños. ¿Eh?
Niñas. como el Tomahawk que tiraron sobre la escuela. Entonces digo, es todo un tema. Yo simplemente quiero que la gente entienda que es lógico que exista contradicciones en un país como Irán, que viene de soportar y que sigue soportando una presión no solo militar, sino también económica. Estados Unidos, desde el memorándum de entendimiento con Irán, así se llama, por supuesto, ¿no? Igual que el memorándum que se hizo acá en el 2014 en relación a tratar de darle continuidad al juicio por la AMIA, que no fue aceptado por el Parlamento de Irán, digámoslo tampoco, ¿no? El memorándum con Irán decía que iban a haber 60 días de negociaciones para llegar a una paz que incluía aspectos vinculados a la liberación de las sanciones, entre otras cosas que Irán pueda vender petróleo. Esto es increíble, ¿no? Estados Unidos le permitía a Irán vender petróleo porque hasta ese momento Irán no podía vender petróleo. ¿Cómo hacía Irán? Bueno, igual que Rusia, inventó lo que llamaba la flota fantasma, que son un montón de buques petroleros sin GPS, sin seguro, porque las compañías de seguro internacionales no, por decisión de Estados Unidos, no autorizaban el seguro, que es necesario, imprescindible, y en términos de las leyes del mar, sobre todo por el hecho de pérdidas de petróleo que pueda haber, que tienen que pagar las empresas de seguro para limpiar eso, etcétera. Casi un tercio de todos los petroleros del mundo, desde el inicio de Crimea en el 2014, se fue agrandando, son petroleros fantasma que no responden a los cánones internacionales, lógicamente porque lo que quieren hacer es ahogarlos e impedirle a Rusia vender gas y petróleo, lo mismo a Irán. Lo que pasa es que no es lo mismo Rusia que Irán, también es verdad. A Rusia no le cuetean un barco, salvo en algún momento los ucronazis, teniendo una devolución inmediata, pero en lo que están vendiendo, por ejemplo, de Rusia a China, gran parte de ellos todavía va en barco, nadie los toca, ¿no? Bueno, Irán, Estados Unidos liberó en el primer día de la firma del memorándum a Irán para que pueda vender. Ahora se lo volvió a cortar. Entonces, es una situación realmente que se ve en esta ofensiva de Estados Unidos en relación a Groenlandia, ayer en la OTAN, que se ve en relación a Cuba, que están sufriendo un sitio como el de Leningrado en 1941, que se ve en Venezuela, que se ve en la Argentina de una manera básicamente sin guerra, porque tienen a un representante vasallo como Milei en la presidencia, que quieren ver lo del Espriel en Córdoba, que tienen a Kast, etcétera. Bueno, estamos frente a una situación global que exige a corto plazo, sin duda, que todos los países que están siendo presionados, castigados y recolonizados o neocolonizados por Estados Unidos se pongan de acuerdo en el marco de los BRICS y enfrenten esto conjuntamente. Eso implica, por supuesto, y hay que decirlo, ¿no?, en algún momento conflicto global, porque es insostenible que una potencia en decadencia y por estarlo esté desesperada por controlar al resto de la humanidad y sobre todo aquellos países que tienen energía, como en el caso de Irán. Las hipótesis, los escenarios son dos: que nuevamente en Suiza se vuelvan a poner a negociar, es una, creo que es la más probable, porque la gran presión que tiene Trump es de sus colegas de Arabia Saudita, Qatar, Omán, etcétera, Kuwait, que no soportan que los iraníes los cueteen, y entonces le dicen: Trump, por favor, para esto, porque yo dejo de exportar petróleo y no tengo nada más que hacer en la vida, porque lo único que tienen es petróleo a lo pavote, y son millonarios por eso, pero si les cuetean las refinerías, etcétera, se quedan sin petróleo, se quedan solamente con harina. Entonces, la presión más importante sobre Estados Unidos viene de sus socios del Golfo Pérsico. Irán lo tiene muy claro. Veremos que no se desemboque en el segundo escenario, que es una guerra abierta nuevamente, que incluirá, por supuesto, más muertes de personas inocentes.
Insoportable. Bueno, gracias, Jorge. No, vos no sos insoportable. La situación del mundo es insoportable. Yo también soy un poquito decir. insoportable. No, vos sos bueno. Bueno, vamos a escuchar un temita, una tanda. El mundo está muy nervioso y nosotros también. Ya venimos.